Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos a Narcomentarios. Estamos hablando del tema de las drogas, estamos hablando del tema del consumo de drogas, estamos hablando de la adicción y ahora hemos empezado a hablar un poco de posiblemente un tema que es preocupante en todas las sociedades del mundo porque ha incrementado tremendamente en los últimos 15 o 20 años, que es el consumo de drogas por la juventud. Les comentaba en el video anterior que mucho de lo que nos hemos enfocado en todos estos videos es hacia el adulto. O sea, estos videos no son para niños, obviamente, pero jóvenes pueden sacar bastante información de aquí. Pero uno de los problemas con los que nos encontramos, que le digo y que más preocupación causa, es el problema de la drogadicción en la juventud. Y aquí la dinámica de lo que hemos estado hablando del consumo de droga es muy distinto al adulto. No quiere eso decir que obviamente vamos a tratar el tema con la juventud, con los niños, digamos, irreverentemente o porque no tienen inteligencia, no son capaces. Al contrario, hoy en día la información que nuestros jóvenes reciben es mucho mejor que la que teníamos. Les puedo decir 100 veces lo que tenía yo cuando era niño o cuando era joven, y lo que posiblemente algunos de ustedes que me están viendo hace 10, 15, 20 años atrás. Hoy en día esa información existe por los medios sociales, por los teléfonos, digamos, los nuevos sistemas de teléfonos que hay, las tabletas y las computadoras y demás. Ya no hay secreto, ya uno puede sacar la información que quiere y hacer las preguntas. Pero esa misma información a veces está, digamos, los jóvenes no se interesan y la utilizan para más que nada para divertirse, para encontrar y para comunicarse entre ellos. Y a veces, y aquí venimos a lo mismo que hemos estado hablando, mucho del mito, mucho de la hipocresía, mucho de la mentira, es la que ellos se basan para utilizar o para empezar a, digamos, introducirse en las drogas. Y entonces mucha gente pregunta, sobre todo los padres, qué es lo que ellos pudieran hacer para afrontar. Y le tengo que ser sincero, después de cierta edad la juventud no lo va a escuchar al adulto. Esa es una realidad. A no ser que usted como padre, mamá o papá, haya tenido siempre una muy buena relación de comunicación. Y esto lo empecé a hablar en el último video. La comunicación va más allá del abrazo y el beso y el que te quiero mucho y que te hago de comer y que es una parte muy importante de la calidad y del trato humano. O sea, piense esto, usted tiene muy buena conversación con ciertas personas, con ciertos familiares, con ciertos amigos, con ciertos, digamos, socios del trabajo y demás, pero no se lleva bien con todo el mundo, ¿no? Entonces, la comunicación mucho más abierta, mucho más amena en su vida es cuando se lleva usted muy bien con la persona. Entonces, un poco de eso influencia en la comunicación de padre a hijo y de hijo a padre. Oiga, no estamos juzgando, simplemente le estamos dando algunas ideas de cómo usted, si tiene, sobre todo si tiene niños jóvenes, niños jóvenes, o gente joven o niños, cómo puede usted entablar esta comunicación de una entrada. Porque el otro problema que tenemos es que en el tema, y ahora estamos hablando del tema de la droga en la prevención de la juventud, el tema de la droga en la prevención de la juventud tiene que ser manejado muy subliminalmente, muy inteligentemente. Lo que ocurre muchas veces es que los padres tienen tendencia a enojarse, tienen tendencia a usar extremos, tienen tendencia a ser muy, digamos, rígidos en el tema, y entonces lo que pasa es, y si usted tiene jóvenes en la casa, lo que hace es alejar a la persona del tema de la comunicación. No me hables de eso, no quiero. Esto ocurre incluso en la juventud cuando alguien quiere hablar un poco del tema sexual, es un poco
embarazoso, un poco problemático, ya sea con una hija o un hijo, imagínense. Con la droga a veces no es lo embarazoso que es, sino que a veces molesta. Porque hoy en día, por la misma razón de que hay tanta comunicación, la juventud tiene tendencia a creer que saben todo. Y hay mucha información que sí demuestra que saben mucho. Pero el saber, y esto pasa en los adultos también, amigos y amigas, no necesariamente tiene que se transfiere a que se entiende, se comprende. Mucha gente sabe cosas, pero no las comprende, no las entiende, no las maneja por igual. O sea, siempre hay mucha gente que tiene conocimiento esporádico de muchas cosas, pero no hace el análisis y lo complementa y lo entiende y lo comprende. Y entonces, porque saben esto, pero no saben esto y esto y esto, comprenden nomás esta parte, pero no comprenden. En el narcotráfico particularmente, en el tema de las drogas ocurre eso mucho. Hay gente que sabe mucha información de todo, pero no la alinea y la pone en conjunto. Entonces, cuando usted habla de estos temas, la gente se encierra en una sola... Esto es muy común. Se encierra en la parte económica, se encierra en la parte del lavado de dinero, se encierra en la parte de la delincuencia, en el trabajo, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad. Los policías nos encerrábamos en el tema de la delincuencia, de la violencia y demás, en el tema del consumo, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los científicos se ven en el consumo. Y entonces, cuando usted tiene eso, no tiene suficiente información, entonces hay información esporádica de todo, pero no hay una comprensión. O sea, esto ocurre porque esto pasa, porque esto pasa, porque esto pasa. Y en el caso precisamente, en el caso del consumo, mucha gente dice, no, la droga es mala, no tomes droga porque si tomas droga te haces esto, te haces el otro, te pasa aquí, o si te veo tomar droga te voy a castigar, te voy a quitar... lo que sea, la computadora, te voy a quitar el privilegio de salir con tus amigos, si es mayor cierta edad, no te voy a prestar el auto, no vas a poder salir con tus... O sea, hay un montón de cosas. Eso no sirve para educar a la gente en el tema de la droga. En el tema de la droga hay que hacer una cosa muy... y hay que saber, hay que aprender. Y aquí yo lo voy a referir, y ya sé que no, porque ya tengo como 500 y pico de videos, pero... dediqué en el principio de mis videos, cuando empezamos a hablar del tema de la seguridad, dediqué mucho la importancia de la comunicación en el ser humano. Y esto es un tema que nosotros lo utilizábamos mucho y lo enseñábamos mucho en la parte policial. Bueno, en la vida hoy en día, sobre todo, si no hay buena comunicación y si la persona, en este caso los padres, no tienen esas habilidades de comunicar, se pierde, se rompe esa dinámica que es tan importante para prevenir el tema de la droga en la juventud. Porque en el video anterior empecé a hacer un análisis de que el joven, la persona, el niño y el joven, se expone mucho cuando empieza a jugar con la droga a convertirse en un adicto mucho más fácil que el adulto. Hay adultos, ¿se acuerda que comentaba?, que tienen tendencia por razones genéticas, por razones psicológicas, por razones físicas y demás, a convertirse rápidamente en adicto. En los jóvenes esto se multiplica muy rápidamente porque, como habíamos hablado, ¿qué afecta la droga en general al ser humano? Lo más importante del ser humano, que es su cerebro. Y en la juventud el cerebro todavía no está totalmente desarrollado, acuérdese, la parte frontal del cerebro, que es donde se utiliza para hacer, digamos, para tomar decisiones, para decidir cosas, para hacer la vida. El cerebro tiene mucho que ver en esto. Y la droga afecta al cerebro, al igual que las bebidas alcohólicas. O sea, cualquier cosa que, incluso hoy en día, y lo comenté en otro video, la comida, hoy se sabe que hoy en día ciertas comidas afectan el estado mental suyo. Porque hay comidas que tienen ciertos elementos químicos o naturales que afectan el cerebro, que no son cosas ilegales o drogas y demás, simplemente que el hecho de ciertas plantas, el hecho de ciertas vitaminas, de ciertas esencias, de ciertos minerales afectan el balance del cerebro, y el cerebro es el que controla
nuestro estado mental, nuestra habilidad de contemplar la vida, de cómo resolver situaciones, de cómo llevarnos con la gente, de disfrutar la vida. La comida afecta. Lo que ponemos en el cuerpo afecta. Si metemos drogas, afecta obviamente en muchas razones, y mucha gente que consume droga, y se acuerda que le digo, no todos los adictos, estamos hablando de la gente que consume droga por placer, lo hace precisamente por eso, para sentirse bien, para sentirse con más armonía, contento, disfrutar más la música, disfrutar la vida, los amigos y demás, hacen eso. Pero, ¿qué pasa? Cierta gente tiene muchos controles y más o menos la mantiene eso. Pero ¿qué ocurre cuando esta droga se la consume un cerebro, una persona, no un ser humano obviamente, que tiene un cerebro no desarrollado y que además de no tener un cerebro desarrollado en el sentido de todos los circuitos y las neuronas y demás, tiene el problema de que encima tiene la falta de información, la falta de experiencia? Y he aquí lo que venimos a hablar ahora, que por qué es tan importante ser un buen padre en la comunión, una madre de comunicación, o un hermano mayor, o un familiar, o un tío, una tía. O sea, no tiene que ser un padre, puede ser una persona que influencie para que le pueda dar un mensaje. Le digo, el problema con la hablada de la droga, del tema de las drogas con la juventud, es que a veces se encara de partes negativas. O sea, en la policía de Los Ángeles había un programa muy conocido que se llamaba DARE, el programa DARE, que era un programa que se hacía en las escuelas, en los que los policías iban a las escuelas y hablaban a los estudiantes, y estamos hablando de estudiantes primaria, pero también de secundaria, y le daban información sobre el daño que hacía la droga, el control, cómo podía, o sea, todo esto. Y en cierto modo tenía cierta influencia. El problema era que no era continuo, y entonces después lo ponían un poco en cierta forma un poco negativo el programa. Entonces después se privatizó ese programa y perdió mucho el efecto. El programa existe todavía, es muy bueno, le digo, es muy positivo porque es esto, pero no ha tenido una continuidad ni el efecto. Incluso le voy a ser sincero, aquí se han hecho muchos estudios que ese programa no servía. Otros dicen que es extraordinario. O sea, acuérdense, yo soy un mensajero, yo vengo aquí a comentarle y a hacerle cosas, no a analizarlo. A mí no me interesa si era bueno, si era malo, si era esto, yo no defiendo nada, simplemente le comento. Ahora, el programa de DEPRO era muy bueno en las escuelas, pero no había continuidad en la familia, y los niños, sobre todo los niños, tienen que ver a la familia. Entonces imagínense si en la escuela el policía que daba la clase les decía las drogas son malas, esto, pero el niño iba a su casa y veía al padre o a la madre fumar marihuana o consumir drogas peores o alcoholizarse o demás, el efecto que tenía. Entonces, ¿me entiende? O sea, no es tan fácil. No le quiero decir con esto que esta es la solución y que si usted tiene eso va a resolver el 99%, 100% del problema. No, pero tiene mucho mejor posibilidad si tiene una buena comunicación y puede hablar con su hijo, con su hija desde la niñez, y ir más o menos hablando y que tenga una confianza, porque uno de los problemas del tema de la droga es la confianza, y le voy a decir por qué la desconfianza hace tanto daño, que es muy importante para la juventud. La desconfianza, porque la desconfianza ocurre cuando, si yo le digo algo y usted me ataca, o sea, yo le digo, vamos a decir que mi papá, le digo, papá, acabo de consumir droga y eso, y mi papá hace un escándalo y se enoja y grita, o mi mamá o lo que sea, hace un escándalo, no le hablo nunca más, nunca le cuento más, y entonces me escondo y hago las cosas. Que esto ocurre en todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esa separación, hay esa desconfianza, y cuando no hay confianza en cualquier tema, sobre todo en una relación, pero particularmente en una relación entre un padre y un hijo, una madre y un hijo, hija y eso, esa confianza que no existe causa la posibilidad de que alguien de afuera, una persona que no tiene nada que ver con nosotros, digo, amistad, tipo alguien que la conozca a su hija o conozca a mi hijo, que le diga, oiga, yo tengo esto, escape, no te va a pasar nada en eso.
Cuando hay confianza, cuando hay buena relación, cuando hay buena conversación entre el padre y el hijo, es muy difícil que alguien lo convenza. Oiga, no estoy diciendo que es imposible y que no ocurra, pero va a ser mucho más difícil. Se le va a costar más a un pusher, a un narcomenudista, convencer a su hijo o a su hija de probar la droga, si ha venido hablando honestamente, sin analizarlo, sin juzgarla, sin gritarle y sin estigmatizarla. Porque otro de los problemas que tenemos con la drogadicción es que la sociedad juzga innecesariamente a la gente que consume droga como lo peor que puede haber. Y como yo le decía, y acuérdese de esto que es muy importante cuando hable con la familiar, con sus hijos, todo, que una cosa es consumir drogas por placer, una cosa es consumir drogas por necesidad, porque está activada, y una cosa es ser adicto. Que la gran mayoría de los seres humanos no consumen droga por adicción. Hay un grupo que es adicto, pero la mayoría de la droga es consumida por gente que la va a hacer por placer, que no se convierte en adicto. Que es, y disculpe la redundancia que lo he venido diciendo, lo mismo que ocurre con personas que utilizan bebidas alcohólicas, que consumen bebidas alcohólicas. No todas las personas que consumen bebidas alcohólicas son borrachos, sufren de alcoholismo. Bueno, en la droga es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pero la sociedad, porque cuando usted dice droga y la droga está prohibida, inmediatamente estigmatiza, inmediatamente culpa, canaliza a ese individuo como un drogadicto. Entonces, ¿qué pasa? El momento que usted lo llama a una persona drogadicto, sea su hijo, sea su amigo, sea su colega, ya esa persona se va a desprender de usted y ya no va a querer estar. Imagínese de una persona joven, y usted es una persona ya de varios años, que es el padre o la madre, cuando hay ese encuentro, viene ese problema de la cortada de la comunicación en la que él o ella va a buscar el apoyo, porque es lo que busca. Acuérdense, los seres humanos queremos pertenecer a alguien, y lo más importante que queremos pertenecer es a la familia, a nuestros padres. Queremos llevarnos bien con esto, queremos tener una buena comunicación, queremos tener un buen, tiempo, tenemos que tener un buen tiempo de recordar de que cuando hay un problema podemos ir a nuestros padres. Porque los hijos que tienen ese tipo de comunicación con sus padres raramente se pierden en la droga. No le estoy diciendo que no van a consumirla, porque eso es otra cosa. O sea, puede ser que su hijo o su hija consuma droga, como le digo, la mayoría que lo hace socialmente, sin estigmatizar y sin caer en la depresión y sin caer en la adicción. Si usted tiene a alguien que tiene eso y tiene una buena comunicación, se va a dar cuenta además muy rápidamente si esa persona se va a hacer adicta y puede salvarlo. No es 100%, pero es muy buena la posibilidad de eso. Entonces, tener una buena comunicación es sumamente importante, amigos, amigas, para explicarle, sobre todo si lo empezamos desde niño. Y hay una pregunta que siempre hace, es ¿cuándo debe uno comenzar a hablar del tema de las drogas? Y yo le voy a ser sincero, acá en Estados Unidos se ha visto niños que consumen droga de 8, 9, 10 años ya, porque lo ven en su casa. Ese es el problema. O sea, el niño ve lo que pasa en la casa y después lo reproduce afuera. A lo mejor los padres en la casa creen que sus hijos no lo ven. Uno de los cuentos, de los dramas más interesantes, es que hay padres que consumen droga en su casa y creen que sus hijos no se enteran. Ellos no se dan cuenta que el olor de la marihuana trasciende, que cuando uno está bajo la influencia de algún tipo de droga se comporta distinto. Los niños hoy en día captan esa mentalidad rápidamente, porque la persona que consume droga no toda siempre es muy amena, muy alegre, sino que también tiene altibajos, tiene problemas, se enojan, gritan. O sea, hay un cambio que se da cuenta. Bueno, eso los niños lo buscan. Y ellos, si usted le puede decir algo, pero va y lo hace, y ellos cuando van con sus amigos van a copiar lo que hicieron. Entonces, es importante considerar empezar relativamente joven, pero no directamente, no, la cocaína es mala, la heroína es mala, no, simplemente hablándole. Y hay mucha información hoy en día, amigos, en los medios, en YouTube, en libros, de cómo comunicarse con los niños. Hay expertos, yo no soy experto en eso, pero hay expertos, expertas y expertos
sociólogos, psicólogos, que son extraordinarios, que le van a dar a usted una información tremenda y usted puede tener un 4 o 5 puntos importantes que le van a servir mucho para comunicarse con su niño o con su niña. A medida, si usted tuvo la oportunidad de comunicarse, a medida que su hijo y su hija va creciendo, esa conversación, que no tiene que ser diaria ni semanal, sin embargo ir recordándole, se le hace mucho más fácil cuando ya el hijo se convierte en quinceañero, ya tiene una cierta edad, y aunque tenga una rebeldía, siempre se va a acordar de la comunicación que tiene con usted. Esa es una realidad. Lo que ocurre muchas veces, amigos y amigas, es que los padres de pronto se dan cuenta que su hijo está fumando marihuana o que tiene acceso a cualquier otra de las drogas conocidas que hay tanto en el día, y de pronto quieren empezar a hablar del problema de la droga. Es un poco tarde, ya. O sea, puede usted tratar e intentar, a lo mejor lo escuchan, muy posible que no lo escuchen, entonces ya va a ser un poco tarde, pero por lo menos ya hubo un comienzo. Y esto, le digo, se repite en casi todas las personas, o sea, de acuerdo a los científicos, de acuerdo a los expertos, de acuerdo a los sociólogos, psicólogos, le van a decir que cuando hay falta de comunicación entre los padres y los hijos desde niños y en la juventud, es muy común el problema se encuentra, se ve mucho en los muchachos y las muchachas que se convierten en adictos, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué hacemos una vez que tenemos un adicto en casa? Bueno, ahí viene el gran drama, el gran dilema, porque como yo le decía, ser adicto causa un drama total que desbalancea a todo mundo, porque el adicto ya es otro mundo, ya es otro problema, ya causa problemas sociales en la casa, tiene problemas con los compañeros en la escuela, porque además pierde el interés en la vida, porque la adicción es la que es el motor que maneja ese barco o ese vehículo. Ya no es tanto, ya olvídese, ya usted va a tener que cuidarse del dinero que deja alrededor, de las joyas, de todo eso, porque se va a hacer una cosa dramática. Estoy hablando de un extremo de adicto. Entonces, aquí ya viene otro tipo de situación, otro tipo de movimiento, otro tipo de cordura que usted como padre debe de tener, que tiene que tratar de ayudarlo a través del sistema. Ahora, si usted tiene una situación económica bien, si usted trabaja, puede recurrir a ciertos lugares profesionales y demás. Pero le digo, la continuidad y el apoyo familiar es sumamente importante. Nunca deje de totalmente desafiarlo, aunque a veces, le digo, ha habido aquí, sobre todo ocurre mucho, que los padres, después de gastar muchísimo dinero en centros de rehabilitación, no una vez, sino 1, 2, 3, 4 veces, finalmente dejan de serlo y entonces se pierde esa persona y es muy difícil. Le digo, el drama es verdaderamente importante. Ahora, le he comentado esto porque hay una línea muy delgada aquí que a veces ocurre, que es el padre o la madre o los padres que creen que ser amigo de sus hijos y que fumar marihuana y que darles a ellos a compartir su marihuana, sus bebidas alcohólicas, es la forma de prevenirlo. Y lo que ocurre, amigos y amigas, es que si eso ocurre con la juventud, con la gente, con sus hijos, a veces sí funciona, pero es una minoría. La mayor parte de las veces esos hijos que son, digamos, en cierto modo protegidos por el padre y la madre, que le compran droga, que le dan dinero para alcohólico, que dicen prefiero que lo haga en mi casa y no que lo haga en la calle, prefiero que lo haga conmigo y no con los amigos, corre ese riesgo, acuérdese, de crear una, digamos, una adicción que usted no la va a poder controlar, porque una vez que su hijo se convierta en un adicto, es muy difícil. O sea, nosotros los padres tenemos que poner ciertos perímetros, ciertas distinciones, cierta cosa en la que usted nunca debe dejar de ser padre. Hay padres que les gusta ser amigos de los hijos, ser amigas. Es importante tener esa relación, pero acuérdese que usted es la enseñanza, es la guía, es la forma, es el cerebro pensante. Yo le decía, acuérdese, que el cerebro, sobre todo de la gente joven, no está todavía desarrollado, entonces, pero el suyo debe de estarlo. Entonces usted lo tiene que guiar, porque lo que estamos tratando aquí es de salvarle
todo el infortunio, todo el terror que es el drogarse y caer en la adicción. Entonces, no tampoco con esto le estoy diciendo que la conversación tiene que ser tan abierta que nos vamos a sentar a tomar vino, cerveza y a fumar un marihuana al mismo tiempo, porque ya con eso estamos bien, porque hay cierta gente que toma esas medidas como una cosa de libertinaje total, y entonces es peor, porque de ahí sí puede ir a ocurrir. O sea, es una línea muy pequeña, amigos, amigas, se los comento para que lo comprendan, y usted conoce a su familia, usted conoce a sus hijos, usted se conoce a usted mismo, tiene que entender en dónde usted puede o no puede hacer eso. La gente que es un poco, digamos, desenganchada totalmente, porque de esto viene la otra parte: no quiero ver, no quiero oír, no quiero hablar. No hay padres que hacen eso, y entonces el hijo o la hija tiene tendencias a perderse, y cuando tiene tendencia a perderse es muy difícil rescatarlos, y puede ser que los rescate, puede ser que sí se recuperen, pero una gran mayoría sufre por unos cuantos años. Muchos nunca se recuperan, otros finalmente encuentran, ya sea a través de religión, a través de alguna persona, la mujer, una muchacha a lo mejor encuentra una buena persona, un buen hombre que la ayuda a salir de la adicción, el hombre encuentra una buena mujer que lo ayuda, o sea, personas fuera del grupo que no familiar, que están conscientes del problema, que se interesan. Y fíjese que siempre la gente que se recupera siempre tiene ayuda, tiene que tener, pero siempre tiene ayuda de alguien que lo quiere mucho. Y puede no necesariamente ser el padre, puede ser alguna amistad, algún gran amigo, alguna gran amiga, o algún gran amor, alguien que lo quiere mucho y se dedica. Y es ahí donde viene el cambio. Cuando viene el cambio, porque viene el cambio del interés de la familia, de forzar, de cambiar su vida y demás, encuentra nuevas. O sea, la droga, el uso de la droga y particularmente el uso de la droga ya en adicción, se cambia, se reemplaza por cosas más importantes en la vida. ¿Me entiende? Más obligaciones, más amor, más sentimiento, y a veces esto viene con alguien de afuera. A lo mejor los padres nuestros nunca nos dieron lo que es, pero conocemos a alguien y nos saca de esta adicción. Te digo, esto es fascinante, pero estos son pequeños puntos. Por eso le comentaba que es muy importante entender este problema de que la conversación aquí, el apoyo aquí, la comprensión aquí con el uso de la droga, y tratar de prevenir, tratar de digamos, demostrar, y ahí es donde usted tiene que interesarse y conocer el tema de la droga en profundo. Por eso yo le digo, no se concentre nomás en el tema del narcotráfico, concéntrese un poco en el conocimiento, sobre todo si tiene hijos e hijas pequeñas, debiera de tener mucho conocimiento de lo que y cómo hablar con ellos. Esto es muy importante, porque le va a ahorrar un montón de problemas en el resto de su vida a sus hijos, y ellos se lo van a agradecer mucho. Amigos y amigas, esto lo vamos a continuar. Esto es fascinante, pero no es tan simple como mucha gente lo quiere importar, pero es sumamente importante, porque es también parte del tema del monstruo que es la droga y el narcotráfico. Un gusto en haber estado con ustedes. Los invito a que comenten, los invito a que se inscriban si no lo han hecho, y los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto en haber estado.